Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los hermanos en Cristo Jesús, y al mismo tiempo también a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de este estudio que realizaremos el día de hoy. El estudio que estamos realizando en este tiempo es el mensaje final de Dios para el mundo: justificación por la fe en Cristo Jesús. Es un mensaje que invita a recibir la justicia de Cristo, que se manifestará en la obediencia a todas las leyes, mandamientos, estatutos, a todas las palabras o dichos de Dios. En otras palabras, entonces, este mensaje que la Biblia presenta en su esencia es que el ser humano pecador en este mundo puede recibir solamente por fe una solución para la vida de pecado que el ser humano vive. En otras palabras, aceptar la justicia de Cristo es aceptar una nueva vida, aceptar recibir la vida de Cristo, aceptar la mente de Cristo, una mente nueva, un carácter nuevo, con una nueva vida espiritual. Todo ello Dios quiere conceder solamente por fe. La Biblia está llena de enseñanzas de que el ser humano puede recibir de gracia creyendo, confiando plenamente que Dios le puede dar lo que necesita gratuitamente. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Dios está ofreciendo lo que el hombre no puede lograr, lo que el hombre no puede encontrar, lo que el hombre no tiene. El hombre naturalmente, humanamente, puede lograr conocimientos. Puede el hombre también lograr dinero, riquezas, fama. Todo lo que los ojos ven, el hombre puede obtenerlo. Entonces, lo que el hombre puede obtener, eso no sería lo que el hombre necesita, porque ya lo tiene y puede obtener en este mundo. ¿Qué es lo que el ser humano no puede? El ser humano no puede lograr a tener un buen carácter, una buena conducta. El ser humano no puede tener una mente poderosa para poder enfrentar la crisis al cual el mundo está ingresando, la angustia. Eso no tiene. Y el ser humano no puede liberarse de los males que la ciencia y la sociedad humana ha creado.
no tiene poder para liberarse. Entonces, eso es lo que Dios quiere dar al ser humano gratuitamente, pero necesita fe. Pero muchos dicen, y hay incredulidad, falta de fe, dice, ¿cómo Dios me puede dar un carácter perfecto, un carácter amoroso, un carácter bueno? No cree. Siempre cree de que debe hacer algo en este mundo, debe educarse, debe obedecer leyes, aprender. El ser humano quiere aprender, pero no va a poder. Por eso el mundo religioso vive con un carácter imperfecto. 2, hemos dicho, el ser humano busca sabiduría en este mundo, por eso se educa en los centros superiores, en universidades, pero no puede lograr a tener una sabiduría plena, completa para solucionar todos los problemas. Soluciona en una forma superficial muchas cosas, pero a la final no funcionan. Es como la medicina. La medicina en la última pandemia que el mundo ha sido afectado, la medicina no pudo solucionar. Pero Dios quiere dar una mente nueva gratuitamente, sabiduría. Y quiere dar un maestro personal, sin que nos cueste nada, por fe, el Espíritu Santo. Y el ser humano, dijimos, quiere liberarse de muchas cosas. El ser humano vive esclavizado. El ser humano vive en este mundo sometido. El ser humano vive en este mundo como en un callejón sin salida. Tiene que someterse al sistema de educación, sistema de alimentación, sistema de vida en las ciudades, sistema de economía, sistema de tantas cosas que sin ello el ser humano no puede vivir, especialmente el sistema del trabajo. El ser humano tiene que todos los días afanosamente salir a buscarse la vida. Pero Dios quiere liberar de esas cosas. Necesita fe. La Biblia presenta, hemos estudiado ya, cuando en la historia sagrada Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevó al desierto, de viaje a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Pero en el camino fueron presa de las serpientes ardientes del desierto. Las picaduras de esas serpientes eran mortales. Pero Dios, que es poderoso, ordenó a Moisés que levante un poste, una asta, y que coloque allí una serpiente de bronce. Y les dijo: todo israelita que es mordido por esa serpiente y que está condenado a morir, si creyendo en lo que Dios ha dicho, mírala a esa serpiente de bronce inerte, será sanado.
Y la gran mayoría de los israelitas no creyeron. Dijeron, ¿cómo mirar a esa serpiente de bronce inerte que no tiene vida nos va a sanar? Imposible. Jesús la misma verdad le dijo a Nicodemo, un maestro de la religión. Nicodemo le dijo, tienes que nacer del Espíritu. Si tú crees, le dijo, en Jesucristo, en Dios verdaderamente, Dios te dará su Espíritu y nacerás a vida nueva. Tu vida cambiará totalmente. Serás una nueva criatura, le dijo Jesús, 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es creado de nuevo para vivir bien, para buenas obras, con mente nueva, con fuerzas nuevas, con una vida espiritual nueva y con un guía permanente, el Espíritu Santo, para que no se olvide, porque el Espíritu os hará recordar, dice, el Espíritu Santo como un maestro para que ya no busque sabiduría en los centros de educación de este mundo, un maestro personal. Y también con el Espíritu Santo para que pueda enseñarle a hablar palabras correctas, para comportarse bien, para ser obediente, como un piloto de la vida, como un guía de la vida, como un asistente. Entonces, esa vida necesitas, le dijo a Nicodemo. Pero hoy en día ese mismo evangelio es lo que estamos estudiando ya durante ya 2 años. Por eso estamos en el estudio número 549 de esta serie, Salvación por la justicia de Cristo, que se recibe por fe. En otras palabras, la vida justa, santa, recta, perfecta de Cristo podemos recibir cada día. El Espíritu Santo nos quiere impartir cada día para vivir una vida cristiana plena, cabal, completa, por fe y gracia. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Todo es por fe. Ese cambio de vida, recibir mente nueva, carácter nuevo, todo nuevo, a eso se llama salvación, para vivir eternamente. Se recibe por fe. Hay condiciones sencillas por fe. La fe lleva a aceptar el llamado, la invitación, la oferta de todo corazón. La fe lleva a informarse de todos los requisitos y informarse también cómo será la vida nueva. Por fe el ser humano se humilla y experimenta arrepentimiento, reconoce que su vida no vale, está mal. Y por fe reconoce entonces que su vida humana carnal debe ser desechado. Y por fe renuncia, está dispuesto a dejar todo. Allí es donde falla el cristianismo, el mundo religioso. El mundo religioso cree y es enseñado también
de que la religión lo va a mejorar. Por eso invitan a las iglesias, a las religiones. Aquí en la iglesia vas a mejorar, dice, vas a aprender, te vamos a enseñar a obedecer a Dios. Pero no es así. La Biblia es tan claro, el profeta Isaías presenta, el ser humano está, dice, habituado, acostumbrado a hacer el mal. ¿Cómo puede cambiar? Dicen. No va a poder cambiar ni con leyes, ni con mandatos, ni con castigos, con nada, dice, podrá cambiar. Y aún pone el ejemplo, pone la ilustración. Un ser humano que es de color, tiene piel negra. El etíope dice, ¿podrá cambiar su piel y volverse blanco? No, dice. O el leopardo, el tigre que tiene manchas, ¿podrá cambiarse? No, de ninguna manera no puede cambiarse. Así es el ser humano, no va a cambiar, ni con educación, ni con obedeciendo leyes, ni con castigos, ni con recompensas, con nada. La Biblia es tan claro. El hombre carnal, nacido de carne y sangre, no va a cambiar. Necesita recibir de Dios como un milagro, gratuitamente por fe, una vida nueva. Esa es la salvación verdadera. Pero tiene que estar dispuesto a dejar toda la vida antigua. Ahora sí, dice, como hemos estudiado, solo estamos recordando. Si tu hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si yo también he recibido esa salvación, que es el comienzo de la vida eterna, si he recibido una mente nueva, un corazón nuevo, un carácter nuevo, todo nuevo, entonces ahora necesito mantenerme por fe unido a Cristo. Ahora sí, la palabra de Dios presenta requisitos, condiciones mucho más elevados, sublimes, grandes. Dios ahora pide al cristiano, porque es justo, porque ha nacido engendrado con el espíritu de un Dios justo, ahora tiene amor verdadero porque ha nacido engendrado por el espíritu de amor de Cristo. Ahora es perfecto, tiene un carácter perfecto porque ha nacido engendrado por el espíritu de un Dios que tiene carácter perfecto. Ahora sí, Dios le pide obediencia, pero obediencia por fe y amor, porque tiene el amor en el corazón. Ahora sí, Dios le pide que crezca, que desarrolle, que se discipline en el carácter nuevo de Cristo. El carácter debe crecer, desarrollarse. 2 Corintios 3:18 dice, debe progresar, crecer de gloria en gloria, es decir, de carácter de Cristo en carácter de Cristo. Carácter perfecto pide. Por eso cristianismo no es vivir con un carácter imperfecto, es el mayor engaño. Pero alguien dirá, pero el ser humano es imperfecto. Sí, el ser humano es imperfecto. Pero la salvación no es mejorar, cambiar al hombre con carácter imperfecto, sino es desechar, poner a un lado al hombre carnal, al hombre viejo, al hombre antiguo, al yo, al ego,
Eso es lo que la Biblia enseña. Hay tantas lecciones. Juan Bautista, el precursor de Cristo, que dijo: si ustedes quieren recibir, aceptar al Mesías, les dijo, necesitan arrepentimiento. Y solo arrepentimiento puede ser verdadero, dijo, cuando el mal árbol debe ser sacado desde raíz. El hacha está puesto, dijo, para el mal árbol, para sacarlo desde raíz. ¿A qué se refería? Se refería pues de que el mal árbol que somos los seres humanos malos, debemos ser desechados desde raíz. La raíz es el corazón, la mente. Y Dios quiere darles, les dijo, una nueva vida, quiere darles, plantar como una planta nueva, planta de justicia, dice. Jesús también repitió la misma verdad. Dijo, el odre viejo debe ser desechado. Porque al odre viejo, que es el hombre viejo, el hombre carnal, si se le llena de la verdad, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del Espíritu de Dios, va a reventar, no va a funcionar. Es pérdida. Así que Dios no da su Espíritu para que more en un corazón egoísta, carnal. Primero el ser humano tiene que estar dispuesto a morir al yo cada día. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y como estoy crucificado, dice, debo morir cada día. Pero necesito vivir, dijo, en la vida de Cristo, en nueva vida. Jesús también dijo, el grano tiene que morir en la tierra para dar lugar a una nueva vida. Entonces, por eso la salvación es en una nueva vida. Por eso el cristiano es justo, el justo vivirá por la fe. Ahora sí, el justo, si usted es justo, unido a Cristo en nueva vida, si usted tiene carácter de Cristo, de amor, si usted tiene mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, es templo del Espíritu Santo, con la mente de Cristo. El Espíritu Santo lo prepara, lo habilita, así como el Espíritu Santo lo habilitó a los discípulos que eran sin letras, eran pescadores, y llenos del Espíritu, ahora en nueva vida eran poderosos. Y los sabios de ese tiempo se admiraron, dijeron, ¿cómo estos que no tienen letras pueden predicar, dar sermón? Como Jesús, ¿cómo pueden? Es que el Espíritu Santo lo prepara, lo habilita, lo hace elocuente, lo hace sabio. Ahora sí, Dios le dice, tienes que predicar el Evangelio todos los días. Tienes que enseñar la salvación a todas las personas en este mundo. Tu tarea es salir todos los días y enseñar hasta que terminaste de enseñar al último ser humano en este mundo. Ese es tu trabajo, dice. Dios no le está ordenando al yo, al hombre carnal, al pecador, al torcido, al que tiene corazón perverso, malo, no. Debe morir al nuevo hombre. Al nuevo hombre entonces le dice, obedece por fe, predica por fe, muestra tu carácter perfecto por fe, ama a tu prójimo por fe, vive feliz por fe y cuida, dice, esa nueva vida, cuida tu cuerpo físico sano por fe. Cuida tu mente nueva por fe. No seas como Salomón. Salomón recibió mente nueva y fue poderoso, sabio, pero después comenzó nuevamente a confiarse en
la sabiduría carnal humana, se fue a buscar las cosas de este mundo y terminó mal, y a la final reconoció y volvió. Uno puede perder la fe. Pedro también caminó sobre el agua, como Jesús, por fe, porque la fe une a Cristo y el Espíritu lo sostiene, que no caiga, que no se ahogue en el agua aún. Así como los 3 hebreos en Babilonia, en el horno ardiente de fuego, no se quemaron por fe. Todo es por fe. Entonces, ahí están las condiciones para ¿quién? Esas son las condiciones para los justos. El justo vivirá por la fe. El justo tiene que pelear la batalla de la fe, no perder la fe en Cristo, no apartarse de Cristo, nunca hacer su propia voluntad del yo, nunca volver a la vida antigua, nunca confiarse en sí mismo ni en los hombres como hemos estudiado en el estudio anterior, sino solo confiar en Cristo, en el Espíritu Santo que mora en él. Jesús dijo una gran verdad en San Juan capítulo 15, 1 al 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer en Cristo para ser obediente, para ser santo, para ser un siervo. Así funciona el Evangelio. Necesitamos una fe inteligente, sabio, la fe que hace recibir la mente de Cristo. El mundo religioso, especialmente el adventismo que todos conocen. El adventismo dice: nosotros predicamos los mensajes de los 3 ángeles, pero no se dan cuenta de que Apocalipsis 14:12, la conclusión, el resumen, la esencia del mensaje de los 3 ángeles, que dice: aquí está la paciencia de los santos que predican los mensajes de los 3 ángeles y guardan los mandamientos de Dios perfectamente, sin fallar. ¿Por qué? Porque tienen la fe de Jesús, dice. ¿Quiénes deben predicar el mensaje de los 3 ángeles? Los santos que tienen paciencia, amor, carácter de Cristo. Pero el hombre carnal, pecaminoso, imperfecto, comienza a hablar, a predicar la teoría del mensaje de los 3 ángeles y no son santos. Ahí está el problema. Se engaña. Por eso Apocalipsis 3, 14 al 18, el testigo fiel a la iglesia de la Odisea, ¿qué le dice? No sabes que estás engañado, eres pobre. No tienes carácter de Cristo, no tienes amor, no tienes sabiduría ni espíritu, le dice, eres desnudo. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Una salvación completa, perfecta en Cristo, segura. Pero hay que mantenerse en esa nueva vida. Vivir para Cristo. Ya no ocuparse en la carne, en el mundo, en todos los deseos de los ojos, ya no. Porque solamente se ocupan en las cosas de esta vida los que han de vivir temporalmente durante un corto tiempo de vida en este mundo que durará, quién sabe, 50 años, 70, 80 años, para lo cual el ser humano pues se ocupa en educarse, en trabajar, en tener bienes, en buscar su sustento, se ocupa. Pero la nueva criatura en Cristo, el cristiano verdadero, el justo, ahora se ocupa para proveer, para vivir eternamente,
para vivir eternamente miles y miles y miles de años interminables. ¿Qué necesita? Mente de Cristo, sabiduría de Dios, sabiduría del cielo, no terrenal. El apóstol Santiago dice: la sabiduría terrenal es una sabiduría que lleva, dice, a contiendas, a pleitos, a la destrucción y a toda clase de confusión. Necesitamos buscar sabiduría de Dios. Por eso, el que por fe tiene vida nueva, mente nueva, su vida es estudiar, investigar la ciencia de la salvación, la ciencia de la cruz. El ser humano en este mundo, como dijimos, trabaja arduamente todos los días para ganarse la vida. Pero el cristiano que va a vivir eternamente, ahora trabaja en impartir esta luz, este conocimiento, esta salvación, en enseñar a los que están heridos en este mundo por el enemigo que los ha herido con el pecado. Lleva este mensaje todos los días, como ejércitos en orden, dice la Iglesia, para llevar este mensaje de liberación, de emancipación. Es una vida totalmente diferente la vida cristiana. Y en 1888 se dio este mensaje que estamos estudiando para este tiempo final. Pero en ese tiempo fue rechazado. Y nuevamente ahora este mensaje se está repitiendo y tiene que repetirse. Por eso necesitamos estudiar. Ahora sigamos estudiando en Materiales de Elena White, de página 1532. La compaginación siempre es en inglés. Que dice: no entre, no dé el primer paso en un rumbo errado. Deje al Señor ser nuestra fortaleza y auxilio. ¿Qué hay en el mundo que pueda cambiar el corazón en que Cristo habita? Si ya por fe Cristo habita en tu corazón, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, por la fe Cristo habita, dice, en vuestros corazones. Entonces, la fe es el que une a Cristo y la fe separa del mundo, del yo. ¿Qué es lo que te puede ahora nuevamente hacer perder, dice, esa vida en Cristo? ¿Qué hay en el mundo que pueda cambiar el corazón en que Cristo habita? ¿Por qué se dejan cambiar, dice, con educación de este mundo, con alimentación, con las actividades, con la vida de este mundo? La tierra puede temblar, los pilares del mundo pueden agitarse debajo de nosotros, pero si depositamos nuestra confianza, fe en Dios, no tendremos temor. Nada podrá hacer cambiar al cristiano. ¿Qué podría cambiar la fe de Daniel y sus compañeros cautivos en Babilonia? Nuevamente nos recuerda Daniel y sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, que eran justos, que eran santos en Cristo, por fe, eran rectos. ¿Algo les hizo cambiar su fe en Dios? Ni el foso de los leones, ni el horno ardiente, nada. ¿Quién podría corromper sus principios o separar sus afecciones a Dios? ¿Qué puede corromper esos principios sagrados? El verdadero cristiano es temperante, cuida la salud porque el Espíritu de Dios mora en él.
imposible, difícil que consuma alimentos que dañen el cuerpo físico. Imposible que contamine la mente con conocimientos engañosos de la moderna tecnología, internet, televisión y todos los medios de comunicación que están malogrando la mente, intoxicando la mente, creando zozobra, temor, miedo. Imposible, dice al que tiene fe. Hágase a sí mismo la pregunta: ¿tenemos una fe inteligente? ¿Una fe sabia de Cristo? Y el apóstol Pablo pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así pregunta el apóstol Pablo. De la fe en Cristo, del amor de Cristo, ¿nos podrá separar la tribulación, la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito: por amor de ti, por amor a Cristo, por mantenerse justo, santo, somos entregados a la muerte todo el día. Somos reputados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. El verdadero cristiano es vencedor por fe, porque está unido a Cristo, tiene el Espíritu Santo, que le va a guardar, ¿de qué? Le va a guardar de caer en el mal, que el Espíritu le va a guardar de que pueda caer en la muerte, no va a dejar que muera. Aunque esté muerto, dice, resucitará. Eso es creer, fe. La historia bíblica nos muestra ejemplos, es real, el Dios verdadero. Lázaro, amigo de Cristo, había muerto y Cristo lo resucitó. Y como hemos visto, a Daniel sus compañeros querían quitarle la vida, pero no murieron. Pero alguien dirá, pero muchos murieron, como Juan Bautista, Esteban. Pero ellos murieron porque ellos descansaron. Dios los hizo descansar, porque ellos habían cumplido su trabajo. En el estudio anterior hemos hablado de eso. Cuando alguien cumplió su trabajo todo el día, presentó los resultados, está satisfecho y ahora tiene que descansar. Para Dios, la muerte temporal es un descanso. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que mueren en el Señor. Si tú, hermano, hermana, joven, señorita, has trabajado en vida espiritual como justo, dirigido por el Espíritu, has predicado, has enseñado, has sanado enfermos, has llevado a Cristo a las almas y se han salvado, has cumplido tu cometido, la comisión evangélica, entonces Dios es bueno, te hará descansar. Pero si mueres sin haber predicado, sin haber llevado este evangelio, solamente te has buscado la muerte tú. Así de claro es la palabra de Dios. Todo está en las manos de Dios. Dios cuida a los justos, hemos estudiado en el estudio anterior, y solo el justo vive por fe. Dios le cuida, le ampara.
pero al que no es justo Dios no puede cuidar. ¿Por qué no puede cuidar? Porque el que no es justo se confía en el yo, en el mundo, en la carne, y no se deja cuidar. No acepta el llamado. Entonces Dios no puede hacer más nada. Aún ahí está el ejemplo del hijo pródigo. Todos sabemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó, vivió su vida, derrochó todo, hizo su voluntad y terminó sin nada, sin trabajo, sin dinero, sin alimento, cuidando cerdos, y ni siquiera le alcanzaba para comer. Y me pregunto a mí también, ¿Dios le cuidó? ¿Por qué Dios no le cuidó? No, el Espíritu de Dios, los ángeles estaban tras él, pero él no se dejaba cuidar. Él hacía su voluntad. Él buscaba los deleites, él buscaba las cosas temporales, alegrarse momentáneamente. Derrochó todo, la herencia, los bienes. Entonces, por eso terminó mal. Pero de todas maneras el Espíritu le seguía llamando así. A la final, cuando estaba en las últimas, reconoció el llamado y dijo, ¿por qué estoy así? Me levantaré, dijo ya, tomó la decisión definitiva y dijo, estoy dispuesto, Señor, a dejar esta vida y me volveré. Así que entonces la lección es clara. Dios no cuida a los que no están unidos a Dios por fe, pero sí les llama. Si están ya en este mundo desesperados, no pueden ya vivir la vida, entonces Dios les sigue llamando mientras hay tiempo de gracia. Queda claro entonces, Dios no cuida a los que no son justos, a los que no son cristianos verdaderos, a los que no viven por fe unido a Cristo, no siguen a Cristo por donde quiera que va. No puede cuidar porque no se dejan cuidar. Una falsa expectativa, una falsa esperanza. Hoy el mundo religioso predica, dice, no, Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, con tal que haz oración, repite las palabras como loro. Y Dios no le cuida. El avión se cae, un accidente o cualquier desgracia le pasa y blasfema el nombre de Dios. Es porque no acepta esta salvación por fe y gracia. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Si tú tienes amor a Cristo, fe, vida nueva, dice, nada te puede apartar de Cristo. Porque estoy cierto de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni la altura, ni la profundidad, ni alguna otra criatura nos podrá separar del amor de Cristo que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Si hemos comprendido esta salvación y nos hemos unido a Cristo, tenemos todo. El salmista David en el Salmo 23:1 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al que está unido a Cristo es hijo de Dios nuevamente. Toda la humanidad somos hijos pródigos. Ya no somos hijos de Dios en la práctica. Claro que en la teoría somos hijos de Dios por creación y por redención, pero hasta que no aceptemos y renunciemos a la vida, empecemos esta nueva vida, no somos hijos de Dios. Pero ahora sí somos hijos de Dios, entonces nada no nos faltará. Si nada no nos falta creer nada más. Si nada no nos falta,
Entonces, ¿por qué todos los días salimos estresados corriendo a buscarnos la vida? ¿Por qué buscamos sabiduría de este mundo? ¿Por qué buscamos alimentación chatarra, asesina de este mundo? ¿Por qué nos gusta vivir en las ciudades contaminadas que nos van a llevar al dolor, a la enfermedad? ¿Por qué nos esclavizamos a la economía, a los trabajos de este mundo? Es porque nos falta, necesitamos, no tenemos a Cristo. El que tiene a Cristo nada le faltará, dice. Ese es mantener la fe. Sigamos leyendo, dice. Planes son constantemente hechos para reunir más y más responsabilidades, dice, en esta vida. Le estaba diciendo en aquel tiempo, en 1888, a los dirigentes del pueblo adventista, ustedes están tan afanados, dice, en desarrollar la iglesia adventista materialmente. Le pido seriamente para que considere la situación allá, dice, en el centro de la obra. Existe una escuela de los profetas en Battle Creek, o sea, donde era el centro de la obra adventista. Hay una escuela de profetas. Hay hombres por medio de las cuales el Señor puede trabajar y ha trabajado para asumir las pesadas responsabilidades que deben ser enfrentadas. Existen hombres regenerados cuyos corazones son integralmente dados a Dios, hombres que el poderoso cuchillo de la verdad separó de las corrupciones del mundo y cuya fe y devoción revelan que el Espíritu Santo está moldeando su experiencia según la semejanza divina. La Biblia, y solamente la Biblia, es la regla de fe y práctica. Estaba preguntando al pueblo adventista, y esa pregunta es hoy para las iglesias, hoy para nosotros personalmente. En la iglesia donde usted frecuenta, ¿existen hombres regenerados? Hombres íntegramente entregados a Dios, y que el Espíritu Santo, el cuchillo de la verdad, los ha separado de las corrupciones del mundo, que los ha separado de la educación de este mundo y de las actividades de este mundo, de las riquezas de este mundo. ¿Quién separa? El Espíritu de verdad, el cuchillo de la verdad separa. Por eso, el mensaje es totalmente diferente, pero hoy en día muchos mensajeros predican y dicen, tienes que dejar tu trabajo porque estás trabajando en sábado. Pero no le dicen, durante la semana también tienes que separarte porque estás sirviendo al mundo, amando al mundo, sirviendo a Satanás, al enemigo de Dios. No le dicen. Solo el sábado le dicen que deje de trabajar en sábado. Pero es el tremendo engaño, porque no va a poder el hombre separarse. Dios te va a ayudar, dice. No, Dios no ayuda. Aquí claramente dice, tienes que entregarte, consagrarte, aceptar a Dios por fe, y el cuchillo poderoso de la verdad, el Espíritu Santo, te va a separar. ¿Quién separa? ¿Quién te va a sacar de la ciudad? Salid de las ciudades, dice. El pueblo de Dios no puede vivir en las ciudades. La verdad no será predicada por los que viven en las ciudades, sino por los que vengan del campo, de los puestos de avanzada. Pero ¿quién te va a sacar de la ciudad? Es el Espíritu Santo.
se da cuenta, es fácil. No es para cualquiera. El hombre carnal, pecaminoso, con carácter imperfecto, no va a poder salir. Y si sale, va a salir mal y se va a regresar. ¿Cuántas historias podemos contar en este tiempo? Más de 100 adventistas salieron en el año 2000, aquí en el Perú, del sur del Perú, de Juliaca, Puno, Tacna, Cusco, se fueron a la selva, a Quillabamba. Y yo hace poco pasé por allí y me informaron, aquí está el terreno que compraron, estuvieron los adventistas allí, habían comprado, si no me equivoco, 40 hectáreas. Un lugar hermoso, bueno, por cierto. Aún estaban produciendo algunas plantas como los mangos, naranjas, limas, etc. Pero no había ningún adventista que había salido. Más de 100 todos habían regresado y lo habían abandonado. Así acontece cuando se predica mal este evangelio. Predicadores que no entienden la fe y le enseñan que hay que cumplir la letra de la palabra de Dios y cumplen mal y fracasan. No, el Espíritu Santo es el que saca, el que corta del mundo, y nada podrá separar del amor de Cristo. Por eso dice, la justificación por la fe, dijo la mensajera del Señor en 1888, en Cristo será manifestada en la transformación del carácter. ¿Qué es justificación por la fe entonces? Transformación de carácter. Si tu hermano, hermana, joven, señorita, si tú crees y te han dicho que estamos predicando el mensaje de la justificación por la fe, entonces tu carácter, mi carácter está transformado. Tenemos el carácter de amor de Cristo. Estamos trabajando todos los días como Cristo, haciendo discípulos, viviendo con los discípulos que aceptan el mensaje, compartiendo la vida con ellos todos los días. Estamos haciendo los discípulos. ¿Qué es hacer discípulo? Así como si nosotros ya tenemos un carácter transformado, una mente nueva, sabio, una vida feliz, poderoso en llevar este mensaje, al que aceptó el evangelio que le hemos predicado, a ese creyente que ha aceptado, ya ese creyente está ya igual en carácter como nosotros. Si es pastor, misionero, el creyente ya es pastor, ya es misionero. Si así lo es, entonces está predicando el mensaje de la justificación por la fe, el último mensaje. Necesitamos unirnos a ellos si nosotros aceptamos también. El Espíritu nos llevará a unirnos, el amor nos llevará a unirnos. Pero si solamente están hablando la teoría y el carácter es imperfecto, entonces están engañados, estamos engañados. Todavía hay tiempo de gracia. Por eso la mensajera del Señor les dijo a los adventistas, esta es la señal para el mundo de que la verdad de las doctrinas que profesamos es verdad. La evidencia diaria de que somos una iglesia viva es vista en el hecho de que estamos practicando la palabra. Un testimonio vivo va al mundo en acción cristiana coherente. Así se manifiesta la vida cristiana. Si no es así, entonces no es verdad, no hay Cristo, no hay fe, no hay justicia, es un engaño. Ahora nos preguntamos, ¿así está la iglesia adventista? ¿Así están las iglesias adventistas que se han dividido, que se han separado,
separado y que la Iglesia Adventista principal, que lo llaman corporación, los ha excomulgado, los ha disciplinado, los ha borrado sus nombres y han formado otras iglesias adventistas, ministerios. Todos tienen el carácter de Cristo, la mente de Cristo, llenos del Espíritu Santo, separados del mundo. ¿Así están? Si están así, gloria a Dios, este mensaje pronto terminará en este mundo y Cristo vendrá por segunda vez. Pero si no es así, hoy es el día de oportunidad. Hoy necesitamos nosotros aceptar este mensaje de la verdad. En la página 1795-1796, materiales de Elena White, dice así: entre aquellos a quienes este mensaje para la iglesia en Sardis fue enviado, hubo los que oyeron y fueron convencidos por la predicación de Juan Bautista, pero que habían abandonado la fe en que antes se alegraron. Otros habían recibido la verdad de la enseñanza de Cristo y eran creyentes fervorosos, regocijándose en la fe, pero habían perdido su primer amor y estaban sin fuerza espiritual. El mensaje en Apocalipsis a la iglesia de Sardis dice: has dejado tu primer amor, has perdido la fe. Un justo, un santo, uno que tiene carácter perfecto de Cristo, que tiene amor, puede perder el primer amor, puede perder la fe y volver a confiarse en el mundo, en las cosas de este mundo, en su trabajo, en su estudio, en el yo. Esto es fracaso espiritual. Por no mantener el juicio de su confianza firme hasta el fin en Cristo, estaban creyendo como hombres sin fe. Discutían sobre cuestiones de ninguna importancia especial que no fueron dadas por el Señor como prueba. El que perdió la fe, ¿qué hace? Se vuelve debatiente, discute, solo quiere sostener la teoría nada más. Y se detuvieron en sus diferencias de opinión, hasta que esas diferencias se volvieron como montañas, separándolos de Cristo y separándolos unos de otros. Por eso el adventismo se dividió. Los protestantes se dividieron, evangélicos hay por miles y miles. Los católicos también están divididos, destruyendo la unidad y el amor. Corremos el riesgo de caer en errores semejantes. Estas cosas dice aquel que tiene las 7 estrellas, el Dios verdadero. Estas palabras muestran el origen del mensaje. Entonces una verdad clara es declarada: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Con Dios la apariencia exterior no pesa nada. Ahí está el farisaísmo, la religión legal. La apariencia exterior no vale nada. Usted puede estar cumpliendo ceremonias, puede estar asistiendo a las iglesias o los cultos, haciendo cultos tarde y mañana, cumpliendo ceremonias, ritos de Santa Cena, bautismo, congresos, tantas cosas. Eso no vale nada si es que su corazón no está cambiado, no tiene carácter de Cristo, amor de Cristo, Espíritu Santo, de nada vale. Pero si usted tiene Espíritu Santo, amor a Cristo en el corazón, la apariencia exterior, las formas exteriores valen mucho. Sin Cristo no vale nada. Sin amor no vale nada, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, todo el capítulo. Si yo predicase, dice, con lenguas angelicales, no tengo amor, de nada vale. Si yo repartiese mis bienes, diese diezmos, ofrendas, donaciones, si no tengo amor, no tengo fe, no tengo a Cristo, de nada vale. La forma externa de la religión, sin el amor de Dios en el alma, es inútil, no vale nada, es basura. Entonces, esa es la verdadera justificación por la fe.
Hemos leído en la página 1796. Para terminar, leeremos en la página 364 acerca de la fe. Hoy terminamos el estudio de la fe. Dice, oh, cuán interesado está observando el universo del cielo para ver cuántos siervos fieles están llevando los pecados del pueblo en sus corazones y afligiendo sus almas. Los fieles están con fe verdadera gimiendo en las iglesias por las abominaciones que se cometen en ellas. ¿Cuántos son los colaboradores con Jesucristo para convertirse en reparadores de la brecha que los impíos han hecho? ¿Y cuántos son los restauradores de los caminos que otros han tratado de destruir? El camino de la fe y la rectitud deben ser restaurados. Hoy necesita ser levantado en alto el camino de la fe, salvación por fe, no salvación por obras, ni tampoco salvación por fe y obras. Nuestra salvación no se basa en obras de justicia que hemos hecho humanamente, carnalmente, sino en la misericordia y el amor de Dios. Podemos poner todas las obras de nuestra propia justicia juntas, pero serán encontrados como arenas movedizas. No podemos descansar sobre ellas. ¿Cómo sabremos que son obras humanas? Cuando se cae, como la construcción en la arena del hombre fatuo que construyó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, tempestades y se cayó la casa. Así será ahora en la crisis. En la angustia se sabe quién es verdadero cristiano y quién no lo es, quién es justo y quién sigue siendo pecador, quién tiene carácter perfecto de Cristo y quién sigue viviendo con su carácter imperfecto en la crisis. En la crisis de la pandemia ya se mostró una pequeña muestra. Los cristianos que no eran verdaderos no han podido reunirse en sus iglesias, no han podido seguir predicando el evangelio en las cárceles, en los hospitales, en las calles, en los coliseos, en los estadios. Pero Satanás ha inventado el Zoom, Internet, y los ha engañado así. El Zoom Internet se puede utilizar para predicar el evangelio para los que no conocen, pero para los creyentes no. Los creyentes deberían estar en el campo, en los puestos de avanzada, pero por fe, si es que el Espíritu Santo los ha llevado. Así es la vida cristiana por fe. El justo vivirá por la fe. La vida cristiana es ser justos y vivir por fe. Si usted no es justo, no es cristiano. Necesita todavía nuevo nacimiento por fe. Esa es la esencia de la justificación por la fe, conforme hemos estudiado acerca de la fe. Próximamente estudiaremos del cuarto requisito, humillación, y luego vendrá arrepentimiento. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención y será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea para siempre. Gracias.